Ok. So, hoy vamos a empezar con un nuevo tema, sin olvidarnos de PEMDAS. Pero hoy vamos a empezar con fracciones. Fracciones. ¿Qué sabemos de fracciones? Sabemos algo todos. Les enseñé esto a más pronto. ¿Qué son fracciones? Como dividir, es que andaba como dividir la raíz en un número de... Fracciones igual a división. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? So, vamos a apuntarlo de nuevo. Fracciones igual a división. Y eso ya lo estudiamos. Y cuando estudiamos fracciones, estudiamos que hay dos tipos de fracciones. ¿Sí se acuerdan de los nombres? Miren en sus notas, si no se acuerdan. ¿Qué son los nombres de los dos tipos de fracciones? Two types of fraction. Esas son las partes de la fracción. Muy bien. So, Cecilia nos anda acordando de las partes de una fracción, que también son importantes. Fracción propia e impropia. Yes. Exactamente. Son las partes de una fracción. También son importantes. Déjenme escribirlas. So, ¿cuál es el numerador? En esta fracción, ¿cuál es el numerador? El 5. El 5 de arriba. El numerador. ¿Verdad? Numerador. ¿Y cuál es el denominador? 6. Una manera de acordarnos del denominador, en inglés tenemos una palabra llamada down. Down en inglés quiere decir Abajo. abajo. Okay. So, denominador down. Sí, casi no se oye, no rima, pero la idea es igual. Denominador down. Okay, que está abajo. Okay. Muy bien, so esas son las partes de la fracción. Pero dijimos que había dos tipos de fracciones. Y entonces, ¿cuáles eran, Rocío? Fracciones propias Ok. e impropias. Fracciones propias y fracciones impropias. Ok, ¿y qué establece que una fracción es propia? Que la respuesta siempre será un decimal. Ok, sí, la respuesta siempre será un decimal en una fracción propia. ¿Y el numerador y el denominador? Oh wait, I'm like no, what I was looking for when I was looking at that was before that answer was going to say is that the denominator goes equally to the numerator, right? That's how it's supposed to be a proper fraction. Not proper, improper. Improper? Improper. Even if it goes in like completely mixed with one number. Improper. That's still improper. Yeah.
Ok, so, fracción propia. ¿Qué tiene el numerador y denominador en la fracción propia? El numerador es Más más grande que el denominador. No. Al revés. Al revés. Al revés. Ok, so vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. En una fracción propia, numerador. No lo quiero en rojo. Es decir, Lo quiero en azul. En una fracción propia, numerador pequeño la barra, denominador mayor. ¿Okay? Una fracción propia, numerador pequeño, denominador mayor. ¿Okay? Y Rocío nos dijo que la respuesta siempre va a ser un decimal perfecto. Correcto. Ok. Fracciones impropias. Va a tener un entero o un decimal. Perfecto. ¿Y el numerador va a ser mayor o pequeño? pequeño. Mayor. Mayor. Al revés. Al revés. Recíproco. Mayor. Pequeño denominador mayor. Y el denominador en este caso va a ser el pequeño. Pequeño. Y la respuesta será El número entero. Y quizás un Ajá. decimal también. Ahí está. Este es nuestro reviso de fracciones, de lo que ya debemos de saber. Ok. Lo primero y más importante es que fracciones y divisiones son la misma cosa. So, a veces me van a oír que digo andamos estudiando divisiones porque es lo mismo. ¿Okay? Eso es lo primero. Después tenemos las partes de una fracción. Estos nombres ya se los deben de saber. Numerador y denominador. Muy importante saber estos nombres, porque cuando andamos hablando de fracciones, yo no voy a decir el número que está arriba, no, yo voy a hacer numerador y denominador. Así los voy a mencionar, ¿ok? Y luego tenemos dos tipos de fracciones propias y fracciones impropias, ¿verdad? Y impropias son las que hemos estudiado y las que hemos estado trabajando con, ¿ok? Fracciones impropias son las que hemos estudiado y hemos estado trabajando con. Eso es la división que hacemos cada día. Y si necesitan, pueden ir para atrás a la lección anterior,
donde cubrimos eso, ¿verdad? Donde cubrimos las lecciones, creo que el título es fracciones y divisiones en los videos, si se quieren acordar de cubrir las fracciones impropias, ¿verdad? Pero ahora nuestro enfoque va a ser aquí. Ahora nuestro enfoque va a ser en fracciones propias. Ok, fracciones propias. Estas fracciones propias son tan común con el término fracción que a veces nomás decimos fracción, no decimos fracción propia, a veces nomás decimos fracción. ¿Okay? Es como cuando hay dos diferentes tipos de clasificaciones, como un doctor de medicina que visitamos cuando estamos malos, lo visitamos, nos vamos a la clínica o al hospital y nos ayuda con medicina. Pero doctores existen de todos tipos, ¿verdad? Doctores existen, doctores de filosofía, doctores de historia, doctores de matemática. Chance no los tenemos aquí nosotros que vivimos en una ciudad tan pequeña. Pero la primera vez, como por ejemplo la primera vez que me fui al colegio y fue a mi doctora de escritura. Yo hasta me empecé a reír, dije, doctora, ¿qué andas haciendo aquí? Vete a un hospital. Entonces, la razón es que el nombre de doctor es tan común utilizado en un hospital, en una oficina de clínica, que pensamos que el nombre de doctor le pertenece nomás a el doctor de medicina, pero no. El nombre de doctor tiene diferentes clasificaciones. Y eso es lo que anda pasando con el nombre de fracciones. Fracciones tenemos diferentes clasificaciones. Tenemos nomás dos clasificaciones, fracciones propias y fracciones impropias. Pero el nombre de fracción se le atribuye aquí, las fracciones propias. Nomás a veces decimos fracciones. Pero yo quiero que sepan que andamos trabajando con fracciones propias. Fracción propia, el numerador es pequeño y el denominador va a ser el mayor, siempre. Y en una fracción propia, tu respuesta siempre será un decimal. ¿Okay? No vamos a dejar las fracciones impropias por completamente olvidadas. Las fracciones impropias que hemos estado haciendo en todos nuestros paquetes que les ha dado, esas nomás resultan en una respuesta con un número entero, ¿verdad? Nomás les doy una fracción como 8 sobre 2 y la respuesta va a ser 8 entre 2, 4. O sea, sale el número entero. Pero ahora les voy a empezar a dar fracciones impropias que también tengan un decimal, como 9 sobre 2. 9 sobre 2 no cabe perfectamente el 2 no cabe perfectamente al 9. Entonces, si haces 9 sobre 2, Marta, en tu calculadora, ¿qué es el resultado? 4.5. 4.5. Entonces, aunque vamos a empezar a hablar de fracciones propias, no nos vamos a olvidar de fracciones impropias. Todavía vamos a utilizarlas. ¿Okay? Pero primero yo quiero conocer a las fracciones propias. Yo quiero conocerlas por completo. ¿Ok? Preguntas sobre eso. Preguntas sobre algo que está aquí arriba. Ya sabemos casi todo esto. ¿Okay? Muy bien. Vamos a empezar entonces a hablar de fracciones. Y acuérdense, voy a decir fracciones, pero estoy en esta categoría. ¿Y cómo van a saber ustedes? Porque cuando les escriba el ejemplo, el numerador va a ser más pequeño que el denominador. ¿Okay? Muy bien. Voy a borrar esto. Aquí. Para que se queden despiertos. Cuando entramos ahí, Estaba bien calientita y qué frío. Ay, ay, ay.
Ok. Fracciones. La fracción más común es la fracción propia. Una fracción representa una parte de un entero. Una fracción puede ser reducida y comparada. Para entender una fracción necesitamos que encontrar nuestro entero. Ok, son mucho ahí arriba.